Mi novia se casó con otro en vacaciones, pero cuando volvió rogando, ya era demasiado tarde. No hay forma elegante de contar esto. Todo empezó con una llamada que nunca debí contestar. Era un martes por la noche. Llovía. Yo estaba en el sofá, con una taza de café frío en la mano, mirando una serie sin prestar atención. El teléfono vibró sobre la mesa. Su nombre apareció en la pantalla, Lucía. Sentí ese pequeño salto en el pecho que no se va ni después de años de relación. Sonreí. Contesté sin pensar. ¿Amor? Dije. Hubo un silencio. Un silencio raro. Pesado. Hola, respondió ella. Algo en su voz me hizo fruncir el ceño. No era su tono habitual. Sonaba, distante. Como si estuviera hablando con un desconocido. ¿Todo bien? Pregunté. ¿Cómo van las vacaciones? Se suponía que estaba en la costa con sus amigas. Habíamos discutido antes de que se fuera, nada grave, solo una de esas discusiones tontas sobre tiempo, prioridades, cosas que parecen importantes hasta que dejan de serlo. Otro silencio. Tengo que decirte algo. Mi estómago se tensó. Esa frase nunca trae nada bueno. Dime. Respiró hondo. Lo escuché claramente. Y entonces lo soltó, como si fuera algo trivial, como si estuviera comentando el clima. Me casé. Parpadeé. ¿Qué? Me casé con alguien aquí. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. El sonido de la lluvia contra la ventana se volvió ensordecedor. ¿Estás bromeando? No. Su voz era fría. Clara. Decidida. Lucía, ¿qué demonios estás diciendo? Lo siento, dijo. Pasó rápido. Lo conocí aquí. Todo fue intenso. Diferente. No quería engañarte más. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Engañarme más? Repetí. Más. No quiero discutir. Eso me hizo reír. Una risa amarga, rota. Claro que vamos a discutir. Me acabas de decir que te casaste con otro. No grites. ¿No grite? ¿No grat? Me levanté del sofá, empecé a caminar de un lado a otro. Sentía calor, rabia, incredulidad. Todo mezclado. ¿Desde cuándo? Pregunté, tratando de controlar la voz. ¿Desde cuándo estás con él? Otra pausa. Unas semanas. Eso dolió más que todo lo demás. Porque mientras yo le enviaba mensajes preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si la echaba de menos, ella ya estaba construyendo otra vida. Eres increíble, murmuré. ¿Sabes eso? No lo entiendes. No, explícamelo. Explícame cómo pasas de estar conmigo a casarte con un desconocido en cuestión de semanas. No es un desconocido. Para mí sí. Silencio. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue dramático. No fue un estallido. Fue más bien un crujido lento, como una grieta que se extiende. ¿Y ahora qué? Pregunté. Quería que lo supieras por mí. ¿Qué detalle? No quería hacerte daño. Eso fue demasiado. ¿No querías hacerme daño? Repetí, incrédulo. Lucía, acabas de destruir todo lo que teníamos. ¿Qué parte de eso suena a no hacer daño? No respondió. Y entonces entendí algo. Algo horrible. Ella ya no estaba ahí. No realmente. ¿Lo amas? Pregunté en voz baja. Tardó en contestar. Sí. Esa palabra me atravesó. Cerré los ojos. Entonces supongo que no hay nada más que hablar. Lo siento. Colgué. Simplemente, colgué. El silencio que quedó después fue peor que cualquier grito. Me quedé de pie en medio del salón, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. 3 años. 3 años juntos. Planes. Promesas. Noches hablando del futuro. Todo reducido a una llamada de menos de 5 minutos. Me dejé caer en el sofá. Sentía el cuerpo pesado, como si la gravedad hubiera aumentado. Mi mente empezó a retroceder. A buscar señales. Y entonces las vi. Los mensajes más cortos. Las respuestas tardías. Las excusas. Estoy cansada. Hablamos luego. Estoy con las chicas.
Pequeñas grietas que yo había ignorado porque confiaba en ella. Porque la amaba. Qué estúpido suena ahora. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Solo me quedé mirando el techo, repasando cada momento, cada palabra, cada mentira. Y lo peor no fue que se fuera. Fue la forma en que lo hizo. Fría. Rápida. Sin mirar atrás. Como si yo nunca hubiera importado. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que ni siquiera podía imaginar, era que esa llamada no era el final. Era el principio de algo mucho más oscuro. Y, de alguna manera, también, de mi renacimiento. Los días siguientes fueron irreales. Como si estuviera viviendo dentro de una versión distorsionada de mi propia vida. Todo seguía ahí, el trabajo, los mensajes del grupo, el ruido de la ciudad, pero yo ya no estaba realmente presente. Me convertí en un espectador. Al principio, la gente notó algo. ¿Todo bien? Me preguntó Marcos en la oficina. Sí, mentí automáticamente. Siempre sí. Porque ¿cómo explicas que tu novia, con la que pensabas en casarte, se fue de vacaciones y volvió, casada con otro? Ni siquiera yo lo entendía. Las noches eran lo peor. El silencio se volvía insoportable. Cada rincón del apartamento tenía un recuerdo suyo. Su taza favorita, aún en la cocina. El suéter que olvidó en el sofá. Su perfume, todavía en el aire. Intenté distraerme. Salir. Beber. Incluso instalé una app de citas que borré a las 2 horas. Todo me parecía vacío. Falso. Pero lo que realmente me rompió no fue la soledad. Fue lo que descubrí una semana después. Estaba revisando Instagram, sin pensar, cuando apareció en mi feed una historia sugerida. No debería haber hecho clic. Pero lo hice. Era ella. Lucía. Sonriendo. Vestida de blanco. Con flores en el pelo. A su lado, un tipo alto, bronceado, con una sonrisa de esas que parecen diseñadas para caer bien. El texto decía, recién casados corazón rojo. Sentí un golpe seco en el pecho. Deslicé. Más fotos. Ellos besándose. Ellos brindando. Ellos riendo. Felices. Como si yo nunca hubiera existido. Como si no hubiera pasado 3 años a su lado. Como si no hubiera sido suficiente. Y entonces vi algo peor. Los comentarios. Por fin. Sabía que eran el uno para el otro. Se veía venir desde hace meses. Desde hace meses. Meses. El mundo se detuvo un segundo. Volví a mirar las fotos. Más despacio. Analizando. Y ahí estaban. Pequeños detalles. Una foto antigua donde él aparecía de fondo. Un comentario suyo en una publicación de ella de hacía 4 meses. Un me gusta repetido. Constante. No fue algo repentino. No fue un impulso de vacaciones. Era una mentira que llevaba tiempo creciendo, justo delante de mí. Me apoyé contra la pared. Sentí náuseas. Claro, susurré. Claro que sí. Todo empezó a encajar. Sus cambios de humor. Su distancia. Sus necesito espacio. No necesitaba espacio. Ya tenía a otro. Y yo era solo la transición. Esa noche sí lloré. No por ella. Sino por mí. Por el idiota que fui. Por cada vez que elegí confiar cuando algo no cuadraba. Por cada vez que ignoré esa voz interna que me decía que algo iba mal. Pero llorar no duró mucho. Porque algo cambió dentro de mí. No fue inmediato. No fue una epifanía brillante. Fue más bien una decisión silenciosa. Basta. Basta de sentirme así. Basta de darle poder sobre mi vida. Al día siguiente, hice algo que no esperaba de mí mismo. Borré todo. Fotos. Mensajes. Chats. Su número. Todo. Cada rastro. Fue doloroso. Como arrancar una parte de mí. Pero también, liberador. Después, salí a correr. No lo hacía desde hacía años. Al principio fue horrible. Me faltaba el aire, las piernas me temblaban. Pero seguí. Y al día siguiente, volví a salir. Y al otro. Y al otro. Se convirtió en rutina. El dolor empezó a transformarse en energía.
En rabia productiva. Me apunté al gimnasio. Cambié mi alimentación. Dejé el alcohol. Empecé a leer. A aprender cosas nuevas. A reconstruirme. No por ella, sino a pesar de ella. Los meses pasaron. Mi cuerpo cambió. Mi mente también. Ya no pensaba en ella todos los días. Luego, cada semana. Luego, casi nunca. Hasta que un día me di cuenta de algo. Si alguien mencionaba su nombre, ya no dolía. Era solo un recuerdo lejano. Y eso fue aterrador. Porque significaba que realmente había terminado. Pero la vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Y justo cuando creí que todo había quedado atrás, el pasado decidió volver. Y esta vez, no venía a destruirme. Venía a suplicar. Habían pasado casi 3 años cuando volvió a aparecer. 3 años en los que reconstruí cada pedazo de mí que ella había roto. 3 años en los que dejé de ser el hombre que contestaba llamadas sin pensar, para convertirme en alguien que elegía con cuidado a quien dejaba entrar en su vida. Esa noche estaba en casa, tranquilo. Había terminado de trabajar, me preparé una cena sencilla y estaba leyendo en el sofá. Sin ruido. Sin caos. En paz. Y entonces, vibró el teléfono. Un número desconocido. Normalmente no contesto. Antes sí. Antes era curioso, impulsivo, ingenuo. Pero algo me hizo mirar la pantalla unos segundos más. Y contesté. Sí. Silencio. Ese maldito silencio otra vez. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una sensación incómoda recorrió mi espalda. ¿Hola? ¿Eres tú? Mi corazón se detuvo un segundo. Esa voz. La reconocería incluso después de 10 años. Lucía. Pero ya no sonaba igual. No había frialdad. No había distancia. Había algo más. Fragilidad. Sí, respondí, seco. ¿Quién habla? Un pequeño suspiro al otro lado. Soy yo. No dije nada. No le iba a hacer esto fácil. Sé que ha pasado mucho tiempo, continuó. Yo, no sabía si llamar. Entonces no deberías haberlo hecho. Silencio. Pude imaginar su expresión. Dudando. Insegura. Algo que jamás había visto en ella antes. Por favor, solo escúchame. Miré al techo. Cerré los ojos un segundo. No quería. Pero algo dentro de mí, quería saber. Tienes un minuto. Gracias. Su voz temblaba. Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Yo, cometí un error. Solté una risa corta. Vaya. ¡Qué sorpresa! Lo digo en serio. Yo también hablaba en serio cuando te dije que no llamarás. Lo sé, y lo merezco. Otra pausa. Pero necesito que sepas la verdad. La verdad ya la vi. Fotos, comentarios, tu felicidad perfecta. No necesito más detalles. No era perfecto. Eso me hizo fruncir el ceño. Claro. No, escúchame, insistió. Al principio sí, todo era intenso, como te dije. Todo parecía increíble. Diferente a lo nuestro. Sentí un leve pinchazo. Pero ya no era dolor. Era curiosidad. Ajá. Pero cambió. ¿Y eso me importa por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo que perdí. Ahí estaba. La frase que sabía que iba a llegar. Pero no tuvo el efecto que ella esperaba. Tarde. Lo sé. 3 años tarde. Lo sé. Su voz se rompió un poco. Él no era quien creía, continuó. Empezó a cambiar. Celos. Control. Mentiras, muchas mentiras. La ironía casi me hizo sonreír. Interesante. No es gracioso. No me estoy riendo. Pero por dentro, algo sí lo hacía. No de alegría. Sino de justicia. Me engañó, dijo finalmente. Ahí lo tienes. El círculo completo. Respiré hondo. Y. Silencio. Y. Repitió ella, confundida. Sí. ¿Y qué se supone que haga con esa información? Quería que lo supieras. ¿Para qué? Para que me sienta mejor.
¿Para qué piense que el universo te castigó y ahora todo está equilibrado? No, yo. Porque no funciona así, Lucía. Mi voz se volvió más firme, más fría. No me debes nada. Y yo no te debo nada a ti. Solo, quería hablar contigo. ¿Para qué? Tardó en responder. Porque, te extraño. Ahí estaba. Directo. Sin adornos. 3 años después. Como si nada. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. La ciudad estaba tranquila. Las luces encendidas. La vida seguía. Sin ella. No, dije finalmente. No. No me extrañas. Sí que lo hago. Extrañas cómo te hacía sentir. Extrañas la estabilidad. Extrañas a alguien que no te hiciera daño. Silencio. Pero eso no soy yo para ti, continué. Nunca lo fui realmente. Porque si lo hubiera sido, no te habrías casado con otro en cuestión de semanas. Su respiración se volvió irregular. He cambiado. Yo también. Y eso era verdad. Más de lo que ella podía imaginar. Dame una oportunidad, susurró. Cerré los ojos. Recordé esa llamada. Esa noche. Ese momento en el que todo se rompió. Y luego recordé todo lo que vino después. El dolor. El esfuerzo. La reconstrucción. El hombre en el que me convertí. No, repetí. Esta vez más suave. Pero más definitivo. Por favor. No. Silencio largo. Pesado. Lo siento, dijo finalmente. Yo también. Y por primera vez, era verdad. Pero no por lo mismo. Colgué. Me quedé ahí unos segundos, con el teléfono en la mano. Esperando sentir algo. Rabia. Tristeza. Alivio. Pero lo único que sentí fue, calma. Una calma profunda. Como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Pensé que eso era todo. Que había terminado. Pero me equivocaba. Porque al día siguiente, ella apareció en persona. Y eso, lo cambió todo una última vez. No esperaba verla. No después de esa llamada. No después de ese no tan claro, tan definitivo. Pero la vida, o el destino, o como quieras llamarlo, no había terminado conmigo todavía. Era temprano. Salía de casa rumbo al trabajo, con el café en la mano y la mente tranquila. Una mañana normal. Una de esas que antes me parecían imposibles. Abrí la puerta del edificio. Y ahí estaba. Lucía. De pie, justo frente a mí. Por un segundo, el tiempo se detuvo. No porque siguiera sintiendo algo por ella, sino porque mi mente tardó en aceptar que esa persona, que había sido tan importante, ahora era casi una desconocida. Había cambiado. No de la forma en que cambian las fotos de Instagram, no. Había algo más profundo. Su mirada ya no tenía esa seguridad arrogante que recordaba. Ahora, parecía cansada. Insegura. Casi, rota. Hola, dijo, con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. La observé en silencio. No había odio en mí. Y eso, curiosamente, fue lo más impactante. ¿Qué haces aquí? Pregunté finalmente. Necesitaba verte. Ya hablamos ayer. No es lo mismo. Suspiré. Miré el reloj. Tengo 5 minutos. Asintió rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Gracias, de verdad. Se acercó un poco. No demasiado. Como si ya entendiera que había una línea que no podía cruzar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, empezó. Sé que te hice daño, mucho daño. No respondí. Pero necesitaba decirte esto mirándote a los ojos. Tragué saliva. No por nervios, sino por paciencia. Di lo que tengas que decir. Sus manos temblaban ligeramente. Fui una idiota. Directo. Sin excusas. Lo que hice, no tiene justificación. Pensé que estaba viviendo algo mejor, algo más intenso, y no me di cuenta de que estaba tirando lo único real que tenía. Silencio. Y cuando todo se rompió, continuó, cuando él me engañó, cuando me trató como si no valiera nada, entendí. La ironía seguía siendo casi poética. Entendí lo que te hice sentir.
La miré fijamente. No, dije con calma. No lo entiendes. Se quedó quieta. Si lo entendieras, no estarías aquí. Eso le dolió. Lo vi en su expresión. Solo quiero otra oportunidad, susurró. Podemos empezar de nuevo. Diferente. Mejor. Negué con la cabeza, despacio. No existe empezar de nuevo. Sí existe. No con nosotros. Silencio. El aire entre nosotros se volvió pesado. He cambiado, insistió. Yo también. Entonces sabes que la gente puede crecer. Sí, respondí. Pero crecer no significa volver atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez en toda esa situación, sentí algo. No amor. No deseo. Sino, compasión. Pero la compasión no construye relaciones. Te amé, dije finalmente. Eso la hizo mirarme de golpe. Te amé de verdad. Más de lo que debería. Más de lo que era sano incluso. Las lágrimas empezaron a caer. Y tú lo sabías. No respondió. Y aún así, elegiste a otro. No por error. No por confusión. Lo elegiste. Lo sé. Y luego lo volviste a elegir cada día que no me llamaste. Cada día que no volviste. Cada día que viviste tu vida perfecta. Su respiración se quebró. Hasta que dejó de ser perfecta, añadí. Silencio absoluto. Yo no soy un plan B, Lucía. Eso fue lo más duro que dije. Porque era la verdad más simple. Y la más innegable. Ella bajó la mirada. No eres un plan B, murmuró. Eres el único que... No. La interrumpí. Fui el único. En pasado. Levantó la vista, desesperada. Por favor. No. Otra vez. Pero esta vez, sin dureza. Sin rabia. Solo, con certeza. ¿Mereces a alguien que te haga feliz? Continué. Pero ese alguien ya no soy yo. Pero tú. Y yo merezco a alguien que no me destruya para darse cuenta de mi valor. Eso la rompió. Literalmente. Se cubrió la boca con la mano, intentando contener el llanto. Y yo, solo la observé. No como el hombre que la amaba. Sino como alguien que finalmente había cerrado un capítulo. Adiós, Lucía. Me di la vuelta. Sin esperar respuesta. Sin mirar atrás. Esta vez, fui yo quien no volvió. Y mientras caminaba hacia el trabajo, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. No esa libertad vacía de estar solo. Sino la libertad de haber elegido bien. De haberme elegido a mí. Porque al final, no se trataba de ella. Nunca se trató de ella. Se trataba de mí. De dejar de aceptar menos de lo que merecía. De entender que el amor no es sacrificio constante, ni dolor disfrazado de intensidad. Es respeto. Es lealtad. Es elección, todos los días. Y ella eligió perderme. Yo elegí no volver. Y por primera vez, ambas decisiones tenían sentido.